todas y a todos. Antes que nada, muchas gracias por haberme invitado a esta actividad de formación. Yo voy a hablar de dos problemas estrechamente vinculados. Me refiero a las tesis marxistas de la dictadura del proletariado y de la tendencia a la extinción del Estado tras la revolución. Especialmente esta última ha resultado evidentemente desmentida por los procesos revolucionarios del siglo XX, que no solo no dieron lugar a una tendencia de extinción del Estado, sino que produjeron una recentralización y la recreación sobre esa base de relaciones de opresión y de explotación. Eso me llevó a interesarme por las críticas que se desarrollaron tempranamente, ya durante el siglo XIX, desde el anarquismo a la tesis de Marx de la conquista del poder político y de la dictadura del proletariado. Por otra parte, el año pasado se cumplieron 100 años de la muerte de Lenin y, coincidentemente, 100 años de la publicación de un libro poco conocido, pero que ha sido muy importante para el desarrollo de la teoría marxista del Estado, que es Teoría General del Derecho, la Teoría General del Derecho y el Marxismo de Evgeny Payukanis. Ambos libros fueron escritos en el contexto del proceso revolucionario, en momentos eh, muy distintos. El de Lenin fue interrumpido por la revolución de octubre, con lo cual tiene en ese contexto un carácter programático, en el sentido de eh, la orientación de la acción, ¿no? En el contexto de situación revolucionaria. El de Cayucanis fue escrito, su primera edición fue publicada en el año 2024, eh, en el año en que muere Lenin y además en el contexto de lo que podemos llamar el inicio del Termidor, recuperando la caracterización de Trotsky, ¿no? El inicio de lo que sería posteriormente el estalinismo. De hecho, Payucanis en ese proceso realiza una serie de autocríticas, pero que no le permiten evitar finalmente su fusilamiento en 1937. Eh, por lo tanto, lo que voy a intentar hacer es primero presentar eh, las tesis esenciales del Estado y la Revolución y de la obra de Payucanis en lo que refiere a la naturaleza del Estado capitalista y cómo sobre esa base se piensa el papel del Estado en la revolución. Básicamente el problema de la dictadura del proletariado y la subsiguiente, por lo menos esperada, eh, tendencia a la extinción del Estado. Posteriormente voy a desarrollar eh, algunas de las proposiciones esenciales del anarquismo en relación a la cuestión del Estado, por lo menos a partir de sus principales exponentes desde el siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX. Luego voy a retomar la cuestión de tendencias a la recentralización del Estado en el contexto de la Revolución Rusa, las críticas que se han dirigido desde el anarquismo a los primeros años de la Revolución y cómo se sitúa ahí el problema de la relación dictadura-democracia. Eh, y finalmente voy a tratar de hacer eh, de formular algunas conclusiones sobre la cuestión del papel del Estado en la revolución. Lenin plantea que el Estado es esencialmente un aparato de dominación de clase y en el corazón de ese aparato se encuentra la estructura represiva, ¿no? Es decir, el aparato como concentración de la violencia de la clase dominante sobre la clase dominada. Ahora bien, ¿qué es lo que hace de ese Estado un Estado capitalista? También dice que, en principio, en primer lugar, el Estado es capitalista por su estructura. Expliquemos un poquito más claramente esto. Eh, Lenin digamos, recupera la noción del Estado como instrumento, pero se diferencia claramente de Kautsky en este punto.
Para Kautsky, el Estado es un instrumento en el sentido de que puede ser utilizado tanto por la clase dominante, por la burguesía, por la clase capitalista para dominar, como por el hecho de que podría ser utilizado por la clase obrera para emanciparse. Para Lenin esto no es así. Es decir, el Estado es instrumento en el sentido en que Marx utiliza el concepto de herramienta, es decir, eh, de instrumento o de medio adecuado a un fin. Es decir, por su estructura, por su organización, por su forma, ese instrumento es un instrumento adecuado para la dominación de la clase capitalista, pero por lo tanto resulta inútil para la clase obrera. Entonces, a esto nos referimos con el hecho de que para Lenin el Estado es capitalista por su estructura, por su organización, por su forma, es adecuado para los fines de la dominación capitalista, pero no para los fines de la emancipación de la clase obrera. Secundariamente, el Estado es capitalista porque depende de la acumulación de capital, de la inversión que hagan los capitalistas a través de los impuestos y, por otro lado, a través de la deuda pública, ¿no? Esto es algo que lo que enfatiza Marx también en distintos escritos, el hecho de que la deuda pública es un mecanismo mediante el cual la clase capitalista es capaz de ejercer un control sobre el Estado. En algún punto, metafóricamente, dice que mediante la deuda pública la clase capitalista compra el Estado. Ahora, esto es secundario en la definición del Estado como Estado capitalista. Y todavía en un tercer lugar, o sea, en un tercer escalón, podríamos decir, está, eh, están los vínculos del personal del Estado con la burguesía, digamos, el hecho de que o bien proceden de los mismos, de la misma clase burguesa, o de las mismas instituciones educativas, espacios de socialización, o bien que participan de lo que se llamar comúnmente la puerta giratoria, el hecho de que aquellos que son funcionarios del Estado en agencias de control de determinadas ramas de producción, empresas, etcétera, terminan siendo funcionarios de las empresas, o bien directamente por la corrupción. Pero esto es solo un tercer escalón. Lo esencial es el hecho de que el Estado es capitalista por su estructura, como instrumento adecuado a un fin determinado. De esto se sigue como consecuencia necesaria que en la medida que ese Estado es inútil para los fines de la emancipación de la clase obrera debe destruir el Estado capitalista. ¿Eh? En este punto Lenin se delimita, se diferencia claramente de la socialdemocracia, ¿no? En el contexto posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, de lo que Lenin llama social chauvinismo, ¿no? Por la adhesión de las socialdemocracias a sus estados en la guerra, ¿no? Por la integración, de hecho, de esos partidos socialdemócratas en los mecanismos eh, de la democracia parlamentaria y demás. Y en particular en Rusia del menchevismo, ¿no? O por lo menos de la mayor parte del menchevismo. Entonces, en principio, digamos, ¿no? El Estado no debe ser simplemente tomado tal cual es y utilizado, debe ser, el Estado capitalista debe ser destruido. Y en segundo lugar, esto debe dar lugar a lo que Lenin, recuperándolo de Marx, sobre todo de los últimos textos de Marx, de la Guerra Civil en Francia, por ejemplo, o de los textos más maduros, ¿no? De los últimos, eh, digamos, llama dictadura del proletariado, ¿no? Es decir, la dictadura del proletariado es la forma del Estado proletario, podemos decir así, en el marco del proceso revolucionario, del Estado revolucionario, podemos decir. Que en el caso ruso además tiene sus particularidades porque no es, eh, ya esto lo plantea Lenin, incluso en el Estado de la Revolución, no puede ser un Estado exclusivamente obrero, tiene que ser un Estado obrero y campesino, cuestión que vamos a dejar provisoriamente de lado. Ahora, ¿qué es esta dictadura del proletariado? Lenin dice que la dictadura del proletariado hasta cierto punto ya no es un Estado. Incluso recupera esta expresión también de la guerra civil en Francia, de Marx. La guerra civil en Francia es un texto escrito por Marx para la Asociación Internacional de Trabajadores, para la Primera Internacional, eh, luego de la caída de la Comuna de París en 1871, para que nos ubiquemos. Entonces dice, hasta cierto punto no es un Estado. ¿Por qué hasta cierto punto no es un Estado? Bueno, por varias razones. La primera razón es porque la dictadura del proletariado
organiza la violencia de la clase dominada, de las clases oprimidas, o sea, de la inmensa mayoría de la población, dice Lenin, sobre una exigua minoría. ¿No? Me plantea de esta manera. Esto ya, digamos, supone una inversión de la estructura del Estado capitalista. El Estado capitalista tiene una estructura, una organización, una forma que está orientada a la subordinación de la mayoría por la minoría explotadora, por la clase capitalista. Entonces, el hecho de que la dictadura del proletariado sea la organización de la violencia de clase proletaria y por lo tanto de la mayoría sobre una exigua minoría, ya hace de esto, digamos, ya supone romper el corazón de ese Estado capitalista que es su estructura represiva. ¿No? En segundo lugar, porque rompe su estructura burocrática, la dictadura del proletariado. Eh, en varios sentidos también. Primero, por la rotación de los cargos. ¿Sí? Es decir, ya no se trata del acceso al funcionariado a través de determinados procedimientos que dan estabilidad, que permiten que se conformen élites, tanto burocráticas como políticas, que se encaraman el Estado y se reproducen a través del Estado, sino que los cargos deberían ser rotativos. Cualquier obrero podría ejercer cualquiera de las funciones. ¿Esto qué supone? Supone que el capitalismo ha simplificado las tareas en tal grado ya, que es posible que cualquier trabajador o trabajadora desarrolle esas, esas funciones. Y esto entonces rompe con la estructura burocrática basada en el secretismo, en la especialización, el conocimiento como base de poder. Eh, y además, digamos, hay un control democrático de esa estructura burocrática. Los cargos son revocables, todos los cargos burocráticos, el funcionariado, eh, y también los cargos más inmediatamente políticos. Deben ser revocables en cualquier momento, elegibles. Esto supone poner al conjunto de la maquinaria burocrática, romper la maquinaria burocrática del Estado, ¿no? Poner al conjunto de la estructura de ese Estado proletario bajo el control eh, de la democracia. Sobre esa base, digamos, este Estado que es solo Estado en la medida que es aparato de la violencia de la clase proletaria, digamos, solo en ese sentido, el sería Estado, inicia un proceso gradual de extinción. ¿No? Acá entonces, hasta acá, Lenin se diferenciaba de la socialdemocracia, ¿no? Básicamente. En este punto se va a diferenciar del anarquismo. ¿No? De hecho, contra la socialdemocracia recupera las críticas del anarquismo, pero acá se va a diferenciar del anarquismo básicamente planteando que el Estado debe cumplir una función en la transición. Es ilusorio pensar que el Estado puede desaparecer de la noche a la mañana, que Marx y en general los marxistas revolucionarios siempre han planteado que lo que se destruye es el Estado capitalista, pero que el Estado en general se extingue sobre la base, primero, de la expropiación de la burguesía, es decir, de la abolición de la propiedad privada capitalista, de la gradual digamos, disolución de las relaciones mercantiles, y finalmente por el desarrollo de las fuerzas productivas. Acá Lenin refiere al Marx de la crítica del programa de Gotha. El programa de Gotha fue el programa de unificación de la corriente lassalliana y la corriente que los seguidores de Marx, que, que, que conforma la socialdemocracia alemana. Y Marx escribe una crítica de ese programa. Ahora voy a referir algo a ese periodo de Marx. Eh, y en ese programa plantea el hecho de que en la primera fase del comunismo eh, va a seguir rigiendo por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas que lega el capitalismo, el principio de a cada uno según su trabajo. A cada uno según su trabajo implica desigualdad real todavía, ¿no? Porque si cada uno recibe de acuerdo a lo que aportó en términos de cantidad de trabajo,
esto, digamos, hace caso omiso a las circunstancias singulares, las necesidades individuales que se tengan, las circunstancias familiares o de relación en las que está inserta esa persona, que hace que tenga más o menos hijos, más o menos necesidades. Entonces, el principio de cada uno, según su trabajo, presupone desigualdad real, por lo tanto, hasta cierto punto todavía igualdad formal, ¿no? Que es la base del derecho burgués, dice Marx. Entonces el derecho burgués sigue existiendo. Si sigue existiendo derecho burgués, todavía hay aparato jurídico necesariamente. Hay cierta represión mínima que es necesaria. Es decir, acá Lenin lo que recupera es esa idea de Marx y lo que dice es, solo en la medida que se desarrollen las fuerzas productivas, la capacidad de producción, será posible pasar a la última fase del comunismo, aquella en la cual la distribución se hace según el principio de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad, lo cual supone igualdad real. Pero eso implica tal grado de desarrollo de las fuerzas productivas que impida que permita, perdón, hacer abstracción eh, de las diferencias del trabajo aportado, ¿no? Las diferencias en el trabajo aportado. Entonces, sobre estas bases es que se extinguirá paulatinamente el Estado durante la transición al comunismo. Payucanis desarrolla un análisis similar en cuanto a sus resultados, consecuencias, más allá de las diferencias en lo que refiere a la conceptualización de la naturaleza del Estado capitalista. Payucanes dice, el Estado es por un lado un aparato de dominio de clase, ¿sí? Acá recupera simplemente a Lenin, prácticamente lo repite, pero por otro lado tiene una particularidad, una especificidad, ¿sí? Algo que es propio del Estado capitalista, que es que aparece como un poder separado de la sociedad, ¿sí? Como un poder que flota sobre nuestras cabezas, ¿sí? Que se nos impone como algo extraño. Como un Estado de Derecho, además, ¿no? Frente a los cuales nosotros aparecemos o bien como ciudadanos y ciudadanas, en el caso de las democracias, o bien como sujetos de derecho, como personas jurídicas, incluso en el caso de las dictaduras. Eh, esta igualdad formal, esta separación del Estado de la sociedad, del aparato de Estado de la sociedad, que incluso aparece separado, por lo menos aparece, así se presenta, no es una apariencia objetiva, pero apariencia, como separado de la propia clase dominante. Es un carácter específico del Estado capitalista. ¿Y a qué se debe eso? Dice Payucanis. Bueno, al hecho de que las relaciones de explotación entre capitalistas y trabajadores asalariados están mediadas, ¿sí? Por el intercambio mercantil. Es decir, ¿cómo toma contacto, cómo establece relación el capitalista con el trabajador asalariado primeramente? A través de la compra de la fuerza de trabajo, a través de un contrato de compra-venta en el mercado. Entonces esto genera la apariencia de vuelta de igualdad, de libertad de ambos contratantes, que en realidad esconde una relación de explotación, de desigualdad real. Ahora, esta apariencia de igualdad y de libertad eh, de capitalistas y trabajadores excluye, dice Payucanes, la coacción física directa, la coacción directa, digamos, del capitalista por el trabajador, así como se daba entre el señor feudal y el siervo, ¿no? Entonces exige que la coerción, que es necesaria para la reproducción de la explotación, cobre la forma de un aparato separado, ¿sí? Eh, que garantiza la igualdad del intercambio, ¿no? Por supuesto que esta apariencia eh, excluye la naturaleza de clase del Estado, ¿no? Recuerdan, Payucare dice primero, el Estado es un órgano de dominio de clase y tiene la forma de un aparato separado, ¿no? Esta forma de aparato separado de cristalización del interés común, de la voluntad general, encubre su naturaleza real de clase. Ahora, dicho esto, Payucani llega a conclusiones similares a las de Lenin. ¿Por qué? Porque entonces el Estado es capitalista por su estructura, ¿no? De hecho, la estructura burocrática del Estado se sigue también de este análisis, ¿no? Es decir, sí, eh,
digamos, en apariencia las personas somos libres e iguales, es necesario que el Estado se organice de manera burocrática, de tal modo que sea previsible en sus decisiones, que haya igualdad jurídica, es decir, una serie de características que solo puede brindar la burocracia, junto con la exclusión de las mayorías del gobierno, ¿no? La burocracia cumple las dos condiciones, ¿no? En principio encarna esa igualdad general, en tratamiento de los expedientes y demás, es previsible, garantiza la seguridad jurídica a las inversiones. Por otro lado, excluye a las mayorías del gobierno, porque en la medida que los mecanismos del gobierno se burocratizan, se rutinizan, se excluyen de los mecanismos democráticos de toma de decisiones. Entonces, el Estado es capitalista por su forma, por su estructura, por su organización. De vuelta, entonces, es inútil para la emancipación de la clase trabajadora. La conquista de ese Estado y el intento de utilizar ese Estado en favor de la clase trabajadora es solo una ilusión, ¿no? Su estructura no lo permite. De hecho, más bien, el medio se come al fin, podríamos decir, ¿no? Es decir, la lógica burocrática, la misma forma de organización del Estado, eh, termina por integrar esas aspiraciones revolucionarias en, a lo sumo, eh, fines reformistas. Por lo tanto, ese Estado, si se quiere producir una ruptura revolucionaria, debe ser destruido. Esto es lo que plantea el Estado capitalista, ¿no? Debe ser destruido. Y sobre esa base, de nuevo, ¿no? La tendencia a la extinción del Estado en general, y sobre bases más o menos parecidas, con las particularidades del análisis previo, ¿no? Por ejemplo, eh, tienen que disolverse las relaciones mercantiles para que desaparezca ese poder público, ¿no? Acá hay también una recuperación de esta idea de la extinción del derecho burgués, de la igualdad formal, la necesidad del desarrollo de las fuerzas productivas. Pero lo cierto es que la marcha hacia el comunismo tiende a extinguir eh, el Estado en general. Como decíamos antes, las experiencias revolucionarias del siglo XX han desmentido esto, ¿no? Es decir, no es lo que ocurrió. No es lo que ocurrió en ninguna de las experiencias revolucionarias del siglo XX. Eh, y la pregunta entonces es, ¿esto se debe a las singularidades de esas revoluciones? Por ejemplo, que ocurrieron en la periferia, lo cual supone un menor grado de desarrollo de las fuerzas productivas, mayores entonces dificultades para emprender transformaciones en las relaciones de producción y distribución, porque se produjeron en contextos no solo de la periferia, sino en contextos de aislamiento, es decir, todos los intentos de expandir la revolución, ya sea la revolución rusa hacia Occidente en los 20, o de extenderse las revoluciones en la periferia hacia el conjunto de la periferia, ¿no? Aquella consigna de Che Guevara, ¿no? Construir 1, 2, 3 mil Vietnam, ¿no? O sea, desencapsular la revolución cubana. Eh, bueno, porque el aislamiento lo impidió, o en realidad hay algo en la propia estrategia de la revolución, en la propia dinámica del proceso revolucionario que conduce inevitablemente a esa recentralización del Estado e incluso a la expansión del Estado a niveles aún desconocidos en el capitalismo. En función de eso, ahora lo que me interesaría es retomar un poco eh, cuáles fueron cuál es la concepción del Estado que aparece entre los anarquistas del siglo XIX y cómo desde esa concepción del Estado han formulado tempranamente una crítica a la tesis de conquista del poder político y dictadura del proletariado. Empecemos con Proudhon. Proudhon fue un autor muy prolífico, eh, pero las definiciones esenciales sobre la cuestión del Estado ya las podemos encontrar en su primera obra, en que es La propiedad, que es de 1840. Allí ya Proudhon establece un vínculo entre Estado o gobierno, como lo denomina, propiedad privada y desigualdad. Cuando Proudhon habla de desigualdad en ese contexto,
no debemos entender la desigualdad cuantitativa, ¿no? La desigualdad cualitativa, ¿no? La desigualdad de clase, podemos decir. Hay muchos aspectos de- del abordaje de estado de Proudhon que serían interesantes. Yo ahora, con el fin de no extenderme tanto, voy a recuperar uno, básicamente, que es que la dirección de causalidad entre gobierno, Estado eh, y desigualdad puede originarse en cualquiera de los términos. Esto es, bien puede seguir la dirección de causalidad marxista clásica, es decir, eh, la desigualdad de clase eh, da origen al Estado, o bien eh, la apropiación de recursos a través del Estado puede originar la desigualdad o al menos nuevas formas de desigualdad. Esto va a ser bastante característico del pensamiento anarquista y como una consecuencia interesante podemos registrar que esto lo salva, podemos decir, al pensamiento anarquista de la idea del reflejo, ¿no? Del Estado como reflejo de la economía, eh, que digamos en el marxismo vulgar tendió a extenderse. El que llevó a término las ideas de Proudhon fue Bakunin, ¿no? Y, eh, a pesar de que la obra de Bakunin es una obra, digamos, desordenada, asistemática, podemos decir, está plagado de pequeños comienzos, borradores inconclusos, eh, hay una serie de elementos que son muy interesantes para esta cuestión que estamos queriendo discutir. La primera tiene que ver con la noción del Estado como proceso de abstracción. Lo voy a explicar de manera simple. ¿A qué se refiere con esto, Bakunin? A la idea de que el Estado empobrece a la sociedad, pero no solo en términos materiales, económicos, sino en términos simbólicos. Es decir, dice Bakunin que toda la eh, vida concreta, la complejidad de la vida concreta, toda la multiplicidad de cualidades es atribuida al Estado. Esta lógica de empobrecimiento y expropiación material y simbólica que caracteriza al Estado tiene para Bakunin origen o fundamento, ¿bien?, en la lógica de representación, ¿no? ¿Qué es la representación en última instancia? Bueno, la representación supone una exclusión de la toma de decisión, ¿no? Supone la expropiación del ejercicio de la decisión como tal. Entonces, la representación, o en la lógica de la representación, está el fundamento de la lógica de expropiación material y simbólica del Estado. Esa escisión a la que referíamos antes, el Lenin, como no problematizada, ¿sí? La idea de que la representación presupone una distancia entre eh, el partido y la clase, ¿no? Y que por lo tanto, en esa medida, es posible que sea fuente de una contradicción entre partido y clase. Incluso el desarrollo de ciertos intereses ligados al desarrollo del partido y sobre todo, esto puede experimentar un salto cualitativo cuando ese partido toma el poder del Estado, ¿no? Bueno, esa lógica expropiatoria basada en la representación es a la que está refiriendo Bakunin. La segunda característica de la aproximación de Bakunin a la cuestión del Estado es que competencia, concentración y centralización no son para Bakunin lógicas meramente económicas, son lógicas organizadoras del poder que también caracterizan al Estado. Si uno piensa en competencia, piensa en el mercado, ¿no? Piensa en concentración, piensa en la acumulación de recursos, de capital por la empresa. No piensa en centralización y piensa en menos empresas cada vez más grandes, ¿no? Bueno, estas lógicas para Bakunin no son simplemente económicas, son lógicas organizadoras del poder que podemos ver en el Estado y que tienden también entonces a la centralización, concentración de poder, a la competencia entre Estados, la tendencia a la guerra, a la conquista.
como lógica propia del Estado, pero que en realidad es una lógica organizadora del poder, que atraviesa lo económico y lo político. Y en tercer lugar, em, que en cuanto a aparatos de dominación, el Estado puede ser fuente del desarrollo de intereses ligados a su reproducción, ¿no? Es decir, o más bien puede. Eh, Bakunin lo que va a plantear es digamos, el Estado en cuanto a aparatos de dominación presupone intereses ligados a su reproducción, y quienes ocupan la cúspide del Estado, quienes son parte del funcionariado, de la ley política, van a tender a desarrollar intereses ligados a su reproducción y por lo tanto a la reproducción de la dominación. ¿Qué se sigue de esto? Que el Estado no se extingue, ¿no? De acuerdo a Bakunin. El Estado hay que destruirlo, porque si no, tiende a recrear estas lógicas expropiatorias, concentradoras, centralizadoras. De hecho, basado en este análisis en estatismo y anarquía, Bakunin dice, si el Partido Socialdemócrata conquistara el poder político y expropiara a la burguesía en nombre de la sociedad, el resultado no sería la emancipación del trabajo, sino la construcción de una dictadura de partido, se dice, de la dictadura de una nueva minoría sobre la mayoría de la sociedad, incluidos los trabajadores y las trabajadoras, a partir del control estatal de los recursos. Ahí es donde vuelve a aparecer la idea de puede ser fuente de desigualdad, de recreación de formas de explotación, de dominación. Kropotkin, a principios ya del siglo XX, eh, desarrolla también estas ideas. Yo acá me voy a basar en una serie de conferencias que se pueden conseguir incluso en internet, que se llaman, están reunidas bajo el título El Estado, ¿sí? Pero que reúnen una serie de afirmaciones que están presentes en otros textos de Kropotkin, como el ayuda mutua o el apoyo mutuo, según eh, las traducciones, y bueno, otros textos de la conquista del pan, ¿no? Otros textos eh, muy importantes de Kropotkin. Kropotkin empieza planteando algo interesante. Lo que dice es, eh, no basta que haya gobierno para que haya Estado. ¿Qué es lo que caracteriza al Estado? La concentración y centralización del poder y su elevación por encima de la sociedad, ¿no? Así, digamos, registra el carácter histórico específico del Estado, y en particular del Estado moderno, ¿no? Vamos a ver que a lo largo de todas estas afirmaciones de Kropotkin vamos a reconocer algunas de las que antes mencionábamos en Payucani, ¿no? O sea, eh, la idea de que el Estado se conforma como un aparato separado de la sociedad, por encima de la sociedad, es una relación entre personas. Eh, bueno, el Estado moderno en este sentido, dice Kropotkin, es el resultado de procesos de expropiación y disolución de las comunidades campesinas, en las ciudades medievales, del poder fragmentario de la nobleza. Y en este sentido, entonces, lo que caracteriza al Estado es una lógica expropiatoria y de disolución y disolución reiterada de toda forma de comunidad, ¿no? Y por lo tanto, siguiendo a la huella de Bakunin, de individualización, ¿no? Es decir, del hecho de que ya los individuos no se relacionan de manera directa, sino a través del Estado, ¿sí? Por medio del Estado. Entonces, dice Kropotkin, el Estado no es una cosa, es un modo de relación entre personas. Es este modo de relación entre personas, fundado en una lógica expropiatoria de todo lo que es comunidad, autonomía, y que tiende a vincular entonces, no de manera directa a las personas, sino a individualizarlas y a relacionarlas a través del Estado. Entonces, de vuelta, ¿de esto qué se sigue? Se sigue que para alcanzar el comunismo, dice Kropotkin, es necesario destruir el Estado. Eh, que no me interesa tanto acá, digamos, la verdad histórica, ¿no? De esta reconstrucción que hace Kropotkin. Lo que me interesa más bien es rescatar de Proudhon, y pasando sobre todo por Bakunin y hasta Kropotkin, el registro
eh, de una lógica expropiatoria y centralizadora que está entrelazada con el capital, pero que no se reduce el capital. Y que por lo tanto, en la medida que el Estado subsiste, está el peligro siempre de la centralización o recentralización y recreación de, o reiteración de esa expropiación. Y la recreación entonces de formas de dominación y explotación. Partiendo de todos estos elementos, de una tradición de pensamiento anarquista ya constituida, Luigi Fabri, que era discípulo de Malatesta, escribió entre 1919 y 1920 un libro que se llama Dictadura y Revolución, que es una crítica de la Revolución Rusa, que llama la atención por lo temprano que identifica algunas tendencias profundas de la Revolución que se volverían después. Luigi Fabri retoma los planteos que antes señalábamos de Bakunin, de Kropotkin, pero haciendo énfasis en la autonomía estatal y teniendo, digamos, enfrente los procesos de centralización estatal que se desarrollan en los primeros 2 años de la Revolución Rusa, Fabri plantea que ese proceso de centralización no puede significar otra cosa que un proceso de expropiación, eh, subordinación y finalmente disolución del poder de los soviets. Eh, lo que observa además es cómo, digamos, el proceso de descentralización del poder tiende a crear crecientemente lo que él denomina como una dictadura de partido. Y que la dirección la dirección del partido tiende a controlar el poder del Estado y a monopolizarlo. De hecho, lo que él identifica como el rasgo dominante del proceso es la inversión del sentido de abajo hacia arriba que organiza el poder soviético o consejista, ¿no? Esto ocurre por medio de mecanismos de delegación. Entonces, lo que en principio es un mecanismo de mandato de abajo hacia arriba, termina siendo por medio de la delegación un proceso de centralización y monopolización de los recursos económicos y de la fuerza, de los recursos materiales en general, y de la Fuerza Armada en la cúpula del Estado, ¿no? En ese sentido, él hace un planteo interesante, ¿no? En torno a la palabra dictadura. Dice, bueno, si dictadura del proletariado significaba, o si hubiese significado lo que planteaba Lenin en el Estado y la Revolución, lo mencionábamos anteriormente, es decir, la organización de la violencia de clase de la inmensa mayoría sobre una minoría exigua, que casi no es un Estado, ¿no? En el sentido de que rompe la estructura, rompe, digamos, el monopolio de una minoría sobre la Fuerza Armada, rompe la estructura burocrática y por lo tanto la exclusión de la toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, los anarquistas no dudaríamos en apoyarlo. ¿Eh? Pero lo que él observa en realidad es esto que mencionaba recién, ¿no? El hecho de que más bien lo que tiende a constituirse crecientemente es una reconstitución del monopolio estatal, de la centralización con la dirección de partido transformándose en nueva minoría eh, dominante, ¿no? Eh, sobre esta base, digamos, es que Fabri retoma hasta cierto punto una analogía que ya empieza a circular en ese momento, que plantea Kautsky, que plantea Rosa Luxemburgo, ya la vamos a mencionar vamos a referir a eso enseguida, que es la analogía con la Revolución Francesa, ¿no? El periodo jacobino, de la dictadura jacobina y del terror jacobino, eh, como prolegómeno del termidor, ¿no? No de la reacción, eh, del congelamiento, digamos, y de la revolución, ¿no? Eh, y, y bueno, el planteo de Fabri apunta en ese sentido, ¿no? El periodo
de la guerra civil y del terror jacobino, del jacobinismo, del bolchevismo, en realidad está acompañado por esta centralización, monopolización estatal que conduce inexorablemente a un termidor que para Fabri significa la recreación de la explotación sobre las masas trabajadoras y campesinas. En ese sentido, eh, me parecía interesante eh, leer un párrafo de el prólogo que escribe en julio de 1919, Malatesta, al libro de Fabri, que también es interesante eh, por lo profético, podríamos decir, y por lo temprano que lo plantea. Dice Malatesta, Lenin, Trotsky y sus compañeros son seguramente revolucionarios sinceros dentro de la forma en que ellos entienden la revolución y no traicionarán, pero preparan a los cuadros gubernamentales que servirán a los que vengan después para aprovecharse de la revolución y matarla. Ellos serán las primeras víctimas de su método, y con ellos, me temo, caerá la revolución. Es la historia que se repite, mutatis mutandis, es la dictadura de Robespierre, que lleva a Robespierre a la guillotina y prepara el camino a Napoleón, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Por la suerte que corrió Trotsky, ¿no? Particularmente después a manos de Stalin, y no solo Trotsky, sino también Bukharin, y en general todo, eh, digamos, un conjunto de revolucionarios. De hecho, uno de los elementos que señala Fabri para plantear esto es una dictadura de partido, no es la dictadura del proletariado, es el hecho de que en general este terror jacobino se descarga cada vez más sobre la crítica revolucionaria. Lo interesante es que estas analogías con el jacobinismo, la discusión sobre el terror y demás, tienden a aproximar en la cuestión del carácter del régimen político soviético a personas intelectuales, dirigentes revolucionarios, revolucionarios y algunos no tanto, eh, que después en otros aspectos tenían posiciones irreconciliables. Me refiero a Malatesta y Fabri por un lado, a Kautsky por el otro, a ella me refería con lo de no ser revolucionario, y a Rosa Luxemburgo. De hecho, Fabri cita a Kautsky en relación con esta cuestión, la del régimen político en Rusia, en 1919-1920. Me permito leer la cita. Dice, este y no otro es el sentido de la dictadura. Si por dictadura se entiende no un estado de hecho, sino una forma de gobierno. Es un estado de arbitrariedad que solo puede ser ejercido naturalmente por un pequeño grupo o por una sola persona. Un círculo amplio de personas necesita ya de ciertas reglas para poder distribuirse el trabajo. Necesita un reglamento. Por consiguiente, está ya atado por leyes. La dictadura típica como forma de gobierno es la dictadura personal. Una dictadura de clase como forma de gobierno es un contrasentido. Un régimen de clase no se comprende sin leyes. Lo interesante de esto es que en realidad el contenido de la crítica a las tendencias a la dictadura en Rusia, en el marco de la revolución, son opuestas, ¿no? Es opuesto en el caso de Fabri y en el caso de Kautsky. Kautsky hace una defensa del parlamentarismo, mientras que mientras que Fabri eh, ve en el parlamentarismo la clausura de la revolución. Sin embargo, ambos coinciden en que las tendencias que se observan en Rusia es hacia la dictadura como forma de gobierno. De hecho, Fabri también acuerda con Rosa Luxemburgo en que en Marx el término dictadura del proletariado tiene un significado difuso. Hace alusión al carácter de clase del Estado, como en el Estado capitalista, ¿no? La dictadura del capital hace alusión, en ese caso, al carácter de clase del Estado capitalista, y que es compatible con formas de gobierno como la democracia burguesa.
Sin embargo, la tendencia de la Rusia revolucionaria es hacia la dictadura como forma de gobierno, ¿no? Algo parecido pasa en cuanto a la diferencia de contenido, pero el acuerdo en cuanto al sentido o al curso de los acontecimientos pasa en relación a la Asamblea Constituyente, la clausura de la Asamblea Constituyente. Eh, Fabri acuerda con Rosa Luxemburgo que la clausura de la Asamblea Constituyente por parte de los bolcheviques es en realidad un paso hacia la centralización estatal, hacia el monopolio y hacia la dictadura de partido. Eh, a pesar de eso, Fabri cree que hay que clausurar la Asamblea Constituyente, que es necesaria. ¿Por qué? Porque de nuevo, porque ver el parlamentarismo la clausura de la revolución, porque ve en toda forma de Estado, aún en las formas de Estado democráticas o parlamentarias, tendencias a la centralización política, a la expropiación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué debía pasar como condición de esa clausura de la Asamblea Constituyente? Debía fortalecerse el poder de los soviets, el poder de abajo hacia arriba. Lo que estaba ocurriendo, en opinión de Fabris, y esta es la coincidencia con Rosa Luxemburgo, es que se clausuraba la Asamblea Constituyente, se debilitaba el poder de los soviets y se centralizaba el poder en la cúpula del Estado. En el caso de Rosa Luxemburgo, a diferencia de Fabris, se plantea la necesidad de la coexistencia de las formas de poder soviéticas, consejistas y las instituciones de la democracia representativa basadas en el sufragio universal, las garantías de las libertades individuales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, etc. En opinión de Rosa Luxemburgo, eh, estas libertades, estas garantías de las instituciones de la democracia representativa son el marco político de la experiencia libre de las masas. O sea, el cuestionamiento de Rosa Luxemburgo apunta acá a que la clausura de las formas democráticas, el avance en la dictadura como forma de gobierno, viene a limitar esa experiencia creativa de las masas. Y esa experiencia creativa de las masas es, para Rosa Luxemburgo, el único camino a la construcción del socialismo, ¿no? En este caso también hay un distanciamiento de Rosa Luxemburgo respecto de el papel de la dirección del partido. Por eso la acusación que en general se le ha dirigido de espontaneísta. Pero lo que hay en el fondo es una confianza en las masas, ¿no? Lo que hay en Rosa Luxemburgo en ese caso, explícitamente, ¿no? Explicitado por ella, es una confianza en las masas, en que mediante esa experiencia van a ser capaces de construir un camino de autodeterminación. En los casos de Fabri y Malatesta, comparten con Rosa Luxemburgo esta confianza en las masas, pero no conciben, digamos, pero ven, digamos, en todo caso, en esas formas parlamentarias, en esas formas democráticas, el peligro de la expropiación eh, y de la expropiación de las formas autónomas de poder popular y de la recentralización del poder estatal. En ese sentido, aún en sus formas parlamentarias, observan respecto de las formas de poder consejista, de poder organizado de abajo hacia arriba, una relación de antagonismo. ¿Sí? Eh, en este sentido, hay una crítica que se ha dirigido a los anarquistas que por lo menos en Bakunin y en Malatesta, en el caso de la crítica de Ford y la Revolución Rusa, es explícito, es injusta. Es la crítica de que en realidad los anarquistas pretenden terminar con el Estado de la noche a la mañana, ¿no? Fabri dice explícitamente que lo que él avisora es un largo periodo eh, de momentos de fortalecimiento y de debilitamiento de ese poder desde abajo, y de una lucha de largo plazo contra el poder estatal, jalonada por la reapropiación de espacios de,
de producción y reproducción social. En ese sentido, en la concepción de Fabri y también de Malatesta, ese antagonismo entre poder organizado de abajo arriba y poder estatal tiene un papel determinante en el proceso revolucionario. Entonces, para concluir, ¿por qué traer la crítica de los anarquistas a, a la estrategia de Marx y de los marxistas de la conquista del poder político? Porque creo que pone de manifiesto a través de esa crítica una serie de dimensiones de la lógica del Estado eh, que tienden a explicar o que permiten explicar lo que ocurrió en las revoluciones del siglo XX, más allá de las tesis sobre la excepcionalidad, el aislamiento, etc. Porque efectivamente ponen de manifiesto lógicas que los bolcheviques, y Lenin en particular, subestimaron, ¿no? Eh, El Estado y la Revolución es un texto excepcional, realmente lo es. Eh, Lenin hace mucho más en ese libro que reunir una serie de opiniones de autoridad eh, recogidas de los textos de Marx y Engels. Lo que hace es extraer una serie de lecciones de la historia eh, a partir de la reconstrucción eh, que se hacen muchos de esos trabajos, en los propios trabajos de Marx, como en los trabajos sobre el 18, la lucha de clases en Francia, el 18 Brumario de Bonaparte, la guerra civil en Francia, pero también partiendo de ellos para sacar enseñanza más allá de ellos, de esos procesos revolucionarios. Y es la única manera en la que se puede producir algún tipo de conocimiento sobre los procesos revolucionarios que nos permitan organizarnos para intervenir sobre la realidad. El libro de Lenin se interrumpe cuando iba a abordar, más allá de Marx y de Engels, las experiencias de la revolución de 1905 y de febrero de 1917 en Rusia. No sabemos cómo hubiese construido esos capítulos, pero sí algo es seguro, porque lo sabemos por lo que sucedió después, por los propios escritos posteriores de Lenin a la revolución, que hubiese puesto énfasis en el problema del doble poder, ¿no? En la cuestión del doble poder. Podríamos decir, a partir de la experiencia de Rusia y de lo que sucedió después, que no hay revolución sin doble poder, que, que la cuestión del doble poder incluso ilumina hacia atrás lo que ocurre en procesos revolucionarios previos, ¿no? Como en la Comuna de París, ¿no? Es decir, el doble poder en Rusia eh, pone de manifiesto la importancia, la dinámica que tuvo en la Comuna de París, la Comuna frente a la Asamblea Nacional de Versalles, ¿no? El doble poder. Y en ese sentido, digamos, deberíamos continuar con el método de Lenin en el estado de la revolución, ¿no? Y preguntarnos eh, qué nos enseñan en las revoluciones del siglo XX. Eh, y lo que se pone de manifiesto en cada uno de esos procesos es que la expropiación, subordinación y finalmente disolución de los órganos de poder obrero, popular, organizados de abajo hacia arriba, significaron la cancelación de la revolución, ¿no? El final eh, de la revolución. En ese sentido, eh, permítanme leerme, si la expropiación de los capitalistas no es suficiente para que se ponga en marcha un proceso de extinción del Estado,
si las tendencias a la centralización y a la reconstitución del poder del Estado son inevitables y entrañan el peligro de la contrarrevolución, la única respuesta que nos ofrece la historia es que debe evitarse la clausura del doble poder. Ahora bien, eh, ese doble poder no es una relación de complementariedad o un juego de pesos y contrapesos, como aparece hasta cierto punto en el Pulanza de Estado, Poder y Socialismo, o como se atisba en la crítica de la Revolución Rusa de Rosa Luxemburgo, que en realidad no es posible sacar demasiadas conclusiones porque ya no pudo desarrollar el punto, pero al menos pareciera que apunta hacia allí, hacia una relación de complementariedad entre ambos tipos de instituciones. Eh, lo que organiza el proceso de transición al comunismo es el antagonismo de principios de soberanía. ¿Sí? Insisto, el antagonismo de principios de soberanía entre los órganos soviéticos, consejistas, de poder obrero, organizados de abajo arriba, y las instituciones de la democracia representativa basadas en el sufragio universal. La función de estas últimas es, ciertamente, en la medida que no pueda suprimirse el Estado central, limitar el margen de acción de las minorías dirigentes y servir de marco para garantizar la experiencia libre de las masas en un contexto de doble poder. Pero nunca hay que perder de vista que aún en esas eh, instituciones de carácter democrático anida la tendencia a la expropiación, subordinación y disolución de los órganos de poder popular. En ese sentido, la única estrategia posible para mantener viva la revolución y la transición al comunismo como horizonte es una acción decidida de organización del poder desde abajo que limite primero, debilite después y finalmente suprima el poder estatal que solo nos exige. Bueno, espero eh, que haya sido útil mi intervención, que no haya sido excesivamente larga. Les agradezco de nuevo la invitación.